Espera. Me avisas para marcar aquí. Ok, ya estoy grabando el mío. Listo, pues vamos a orar. En esta tarde, Señor, nosotros venimos delante de ti por el sacrificio de tu Hijo, que lo hace posible y nos hace habitados ahora por tu Espíritu. Y ahora tú nos permites traer ante ti la adoración que es correcta, la adoración que te agrada, Señor, la adoración que es en espíritu y en Sí, verdad. señor. Y ese es nuestro deseo, Dios, porque nuestros corazones tienen una Sí, tendencia Señor. muy marcada hacia la idolatría y hacia el pecado, Mm, hacia adorar las cosas creadas sino al Creador, hacia adorarnos a mm. nosotros mismos sino a ti. Así que te pedimos, Señor, que por el sacrificio de tu Hijo tú tengas un tiempo, tú nos des un tiempo que sea acepto ante ti ahora y que, Señor, por la habitación de tu Espíritu nosotros podamos hablar cosas que Sí, sean Señor. conforme a tu palabra. Dependemos de ti, te necesitamos a ti, queremos glorificarte y honrarte Sí, en este día. Oramos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, para los que están viéndonos por YouTube, saben que este es el detrás de escena de la grabación de nuestro programa de radio Colisión Radio. A veces, estas siempre quedan más largas que el que sale en Colisión y a veces cortamos algunos segmentos, pero a algunas personas les gusta verlo en video o prefieren verlo así que pues ustedes son los fans fieles. Voy a comenzar entonces. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio Radio en el episodio número 26. Mi nombre es Jairo Namnun, soy director ejecutivo de Coalición por el Evangelio y estoy aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Me acompaña hoy, como de costumbre, Steven Morales, quien es director de operaciones de Coalición por el Evangelio y está desde Santa Guatemala de la Asunción. Steven, ¿quieres saludar a la gente? Hola Jairo y hola a nuestra audiencia. Creo que esta es la primera vez en unos 2 o 3 episodios que estamos grabando juntos. Entonces es bueno ya tener a todo el equipo, todo el grupo. Así es, no te voy a decir que te extrañaba porque no quiero que te sientas muy halagado, pero sí te extrañaba un poquito. Ya lo sabía, ya lo sabía. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema de vital importancia. Lo es así porque es un pecado en el cual el pueblo de Dios ha caído una y otra vez. El programa se titula hoy Guardándonos de la idolatría y para tratar este tema quisimos invitar junto con nosotros al pastor Xavier Torrado desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Xavier, háblanos un poco de ti. Saludos, Jairo. Saludos, Steven. Y saludos a toda la audiencia de Coalición Radio. Realmente me siento privilegiado de poder compartir con ustedes. Como bien mencionaste, soy pastor acá de la iglesia Gracia Redentora, una nueva plantación que comenzamos este año. Y a su vez, pues también por la gracia del Señor estamos trabajando como director ejecutivo en la organización Reforma 2 aquí en Puerto Rico. ¿Ustedes están dónde exactamente en Puerto Rico? Bueno, la iglesia principalmente está en el área de Vega Baja, eso es la costa norte de la Isla del Encanto, como bien mencionaste, y pues ahí estamos ubicados desde el mes de enero trabajando en esa obra. Bueno, excelente. Pues Xavier, gracias por estar con nosotros. Como mencioné, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de idolatría. Y para iniciar sería bueno dar una definición. La RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, con el diccionario base de la lengua española, define idolatría como una adoración que se da a los ídolos. Una definición que no nos ayuda tanto, ¿cierto? Pero también nos dice que idolatría pudiera ser el amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Tomando eso en cuenta, Xavier, Steven, definamos idolatría para que nuestra audiencia lo entienda. ¿Comienzo yo? Sí. Sí, dale. Ok, pues bueno, hay un libro bien interesante que se llama The Gospel Treason de Brad Bickney. Y yo creo que él toma una definición muy buena sobre la idolatría. Él dice que un ídolo es cualquier cosa o alguien que captura tu corazón, mente y afecto más que a Dios mismo. Y yo creo que para mí resume muy bien esa definición cuando la leí de primera mano. No sé qué piensas tú, Steven. Sí, creo que la definición que tiene ahí la de la RAE de adoración que se da a ídolos, aunque es un poco obvio, también nos dice algo acerca de la naturaleza humana de que adora, ¿verdad? Uh-huh. No es que unas personas adoran y otras no, sino que todos adoramos. Uh-huh. Y la idolatría es cuando esa adoración es apuntada hacia algo que no merece ser adorada de esa manera, que es una adoración, un amor excesivo
es algo que solamente Dios debería recibir. Sin embargo, porque nosotros somos pecaminosos, porque somos rebeldes, creamos estos ídolos, estas cosas que adoramos, que queremos, que amamos más que a Dios, ¿verdad? Entonces, la idolatría es la adoración apuntada hacia la dirección incorrecta. Así es. Sí. Y correctamente hablamos de ídolos como aquellas cosas que nosotros adoramos que no son Dios. Bien decía el reformador Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos y de que tenemos una tendencia natural, como nos recordabas ahora, Steven, a constantemente buscar algo que adorar, porque estamos creados para adorar, pero buscar algo que adorar que no sea Dios. La pregunta del momento entonces es, ¿cómo se fabrica un ídolo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que todo está muy ligado primero al pecado del hombre. Como bien mencionaste, yo creo que la cita de Calvino define bien implica muy bien lo que es la naturaleza pecaminosa del hombre, constantemente creando ídolos. Pero puede estar muy ligado a nuestras pasiones, anhelos, personas, cosas. Puede ser cualquier persona, cualquier cosa, anhelos, proyectos, metas. Yo creo que todo está susceptible en todas las áreas del ser humano, que aunque es una fábrica del corazón, una fábrica de ídolos, cualquier área se puede convertir en un ídolo, por sencillo que sea. Sí, la idolatría no es tan simple como una estatua de madera, una estatua de bronce o algo así, tal vez como lo hemos visto en culturas y épocas pasadas. Como mencionas ahorita, Xavier, la idolatría, como es parte de nuestra naturaleza, es natural para nosotros, es fácil para nosotros tomar cualquier cosa, pueden ser hasta cosas buenas, como nuestra familia, como la iglesia, como el ministerio, cosas que son buenas o también pueden ser cosas malas. Siempre cuando ponemos esas cosas por encima de Dios, o cuando utilizamos algo cuyo propósito es glorificar a Dios y usamos eso para glorificar a otra cosa, que usualmente es nosotros, ¿verdad? Yo me quiero glorificar a mí mismo y no quiero glorificar a Dios con algo, con mi propia vida. Esa cosa se convierte en un ídolo. Entonces, Xavier, no sé si tú tal vez nos podrías dar algunos ejemplos en eso. Tú estás plantando una iglesia ahora, estás pastoreando una iglesia, estás caminando a la par de personas que están luchando y lidiando con pecados. ¿Cómo tú miras la idolatría en la vida, o sea, en lo cotidiano de las personas que tú estás pastoreando y también tal vez en tu propio corazón? Mira, yo creo que ahorita mencionaste, no sé si fuiste tú o Jairo, pero mencionaron un punto bien clave, que es que no es que dejamos de adorar, siempre estamos adorando algo. De hecho, en una ocasión, Chesterton menciona que cuando cesamos de adorar a Dios, no es que no adoramos nada, adoramos cualquier cosa. Entonces, en la vida cotidiana, mientras uno va, ¿verdad?, como pastor trabajando con las vidas, uno ve que hasta el dinero, el sexo, la seguridad, la familia, la educación, las metas, todo se puede convertir tan susceptiblemente en un ídolo. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vemos en Lucas 12, en Mateo 6 también, que el mismo Jesús está diciendo que guardemos nuestro corazón, de no poner donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ¿no? ¿Y qué pasa? Sí. Dice que no pongamos ninguno de esos tesoros donde el orín o la polilla lo corrompan. Si al final del día, nuestra familia, en todas las metas, en todo lo que nuestros anhelos, nosotros vemos que todo eso desemboca donde el orín y la polilla corrompen, es un ídolo, definitivamente. Y se ve en todas esas áreas. Se puede ver en dinero, sexo, matrimonio, familia, un sinnúmero de áreas sumamente cotidianas y ordinarias. Y de eso vamos a estar hablando en el segundo segmento específicamente, de cómo identificar nuestros propios ídolos. Ahora, creo que vale la pena traer a colación algo que la palabra presenta en el Salmo 115, hablando sobre esta adoración a ídolos. Y el Salmo nos dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre.
Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y nos dicen, no emiten sonido alguno con su garganta. Y un poco después nos dice el salmista, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. La razón por la que una y otra vez la palabra nos manda a cuidarnos de los ídolos es múltiple. Por un lado es porque es ofensivo al Señor. Bien nos dice Levítico 26 que el Señor nos manda a no hacernos ídolos, a no hacernos imagen. Pero por otro lado también es que aquello que nosotros adoramos es en lo que terminamos convirtiéndonos. Tú puedes ver como un creyente en el Señor cuando anda constantemente adorando a Dios en su vida diaria, no solamente los domingos que levanta sus manos, sino que de lunes a sábado baja su cabeza en oración, levanta la palabra y la lee todo el tiempo, procura amar a los demás como el Señor lo ha amado y amarse a sí mismo, como se ama a sí mismo también, mejor dicho. Sí. Tú ves que esa persona poco a poco va pareciéndose cada vez más al Señor Jesús. Pero Sí. cuando nosotros queremos adorar algo que no sea al Señor, como ya mencionaste, sea familia, sea trabajo, sea nuestro ministerio inclusive, nosotros terminamos pareciéndonos a eso, lo cual implica que vamos a terminar corrompidos, porque ninguna criatura es merecedora de adoración. Y eso se ve de diversas formas. Tú puedes ver a aquel que está obsesionado por el dinero, cómo luego empieza a usar a las personas, porque lo que le importa es conseguir más dinero. Aquel que está obsesionado por la sexualidad, cuyo ídolo es el placer sexual, se encuentra que de pronto no tiene dominio propio y que empieza otra vez a ver a las personas como objetos. Así que el salmista nos recuerda y nos advierte de la realidad de que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Pero justamente antes de empezar con eso, el salmista nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Entonces con esto vale que haga la pregunta, Xavier o Steven, ¿cuál es la principal diferencia entre una persona que está adorando alguna imagen de Dios y una persona que está adorando al Dios vivo? ¿Cómo se luce esta diferencia? ¿Cómo se nota? Bueno, repite la pregunta de nuevo, Jairo, discúlpame, para poder comprender bien. Claro. ¿Cuál es la principal diferencia entonces entre una persona que está adorando ídolos o algún tipo de imagen sin darse cuenta y una persona que está genuinamente adorando al Señor? ¿Cómo se mira una persona que está adorando a Ok. Dios? Ok. Bueno, lo primero es que cuando nosotros estamos adorando a Dios versus cualquier otro objeto, persona, cosa, aquí hay algo bien implicado y es que hay una sustitución del Evangelio, definitivamente. Y partiendo de ese pasaje que tú mismo estás trayendo, del Salmo 115, vemos que el salmista está expresando, como bien dijiste, que hay un Dios digno, un Dios supremo, digno de toda gloria. Y entonces nosotros vemos la diferencia de una persona que está creciendo en su santificación en Cristo porque su adoración está en Dios y eso es parte de tener el Evangelio presente. Pero una de las cosas que yo pudiera identificar, no sé, ustedes pueden añadir cualquier diferencia conmigo, pero otra de las cosas es cuando hay una sustitución del Evangelio, no vemos entonces qué proceso de santificación hay ahí, cómo está creciendo más la estatura y la imagen de Cristo. Y creo que es un contraste de los más enfáticos que puede existir entre una persona que adora a Dios y una persona que adora cualquier otra cosa. No vemos un crecimiento a la imagen de Cristo en uno versus el otro. Sí, creo que también es un asunto del corazón, ¿verdad? El idólatra, el que está adorando cualquier cosa, él puede convertir cualquier cosa en un ídolo, no porque esas cosas son inherentemente pecaminosas, sino porque su corazón es pecaminoso. Entonces, porque el pecado viene por dentro y se expresa hacia afuera, una persona pecaminosa puede agarrar cualquier cosa e idolatrarla, sea su esposa o su familia o su trabajo o el dinero o todos los ejemplos que ya dimos. O sea, todas esas cosas pueden ser buenas cosas, son cosas parte de la creación que Dios hizo, pero cuando están colocados en el lugar incorrecto, o cuando en nuestro corazón los hemos colocado en el lugar incorrecto, se convierten en ídolos. Entonces la diferencia entre una persona que es idólatra, que está adorando ídolos, y la persona que está genuinamente adorando a Dios, es que esa persona que está genuinamente adorando a Dios tiene un corazón renovado que no busca ídolos, que no busca convertir lo creado y tratarlo como que si fuera Dios, sino que
ama a Dios, reconoce que todas las cosas que Dios ha creado y que nos ha dado vienen de Dios y existen para glorificarle a Él, no a nosotros mismos. Entonces es un asunto del corazón y regresa al corazón, y la única manera en que podemos adorar genuinamente es si tenemos un nuevo corazón. Sí. Y lo interesante con este mismo salmo y con las respuestas que ustedes dan es que se habla mucho de que nosotros adoramos y glorificamos. Y ese salmo inicia diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y el salmo termina diciendo, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. En esta portatapa del libro, de este salmo que habla tanto sobre la idolatría y la adoración genuina, nos muestra por un lado que el que adora al Señor genuinamente, el que está dando adoración y no idolatría, busca la gloria del Señor. Y el otro lado del libro nos muestra que el que quiere adorar al Señor y no ser idólatra, va a bendecir el nombre del Señor. Así que yo creo que una característica también bien evidente del idólatra versus el adorador de Dios es que constantemente está hablando acerca de Dios, está contando las maravillas del Señor, está bendiciendo el nombre del Señor. Eso es sutil, pero por ejemplo una persona que está idolatrando su ministerio constantemente está hablando de todo lo que Dios está haciendo en su iglesia, de todo lo que Dios está haciendo en su corazón, de todo lo que Dios está haciendo, pero sin darse cuenta de lo que está hablando es de sí mismo, de lo que Dios está haciendo con él o para él o por él, no de quién Dios es y de lo que Dios hace y de lo que Dios es todo el tiempo. Es una manera sutil en la cual nosotros los cristianos podemos encontrarnos idolatrando, quizás nuestros hijos. Mira, tú no sabes cómo Dios ha bendecido a mi hijo o a mi hija es esto y aquello. Y entonces a quien estoy bendiciendo genuinamente es al hijo y no al Señor, creador de los dones. El trabajo, mira, Dios me bendijo con esa posición laboral. Y ahí empiezo a hablar sobre el trabajo y todo lo que hago y todo lo que he logrado. Entonces es sutil. Ahora, justamente antes de irnos al break, quiero leer este pequeño pasaje del cual seguiremos compartiendo. Primero los Corintios 10:14 nos dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y así también termina la primera carta de Juan, que nos termina diciendo, de pronto, hijitos, guárdense de los ídolos. Es decir, de que el creyente debe hacer un esfuerzo constante por huir y guardarse de los ídolos. ¿Cómo hacemos eso? Lo veremos en el próximo segmento aquí en Colisión Radio. Muy bien. Seguimos ahora entonces un poquito más de cómo respondemos a la idolatría. Aunque volvamos a traer un par de pasajes, la idea es poder evaluar nuestros corazones y ver dónde estamos con eso. Te voy a preguntar a ti, Xavier. Sí, te voy a preguntar a ti si tú quieres responder. ¿Cómo pasó que nuestra sociedad dejó de adorar imágenes, pero está adorando ídolos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que valdría la pena ahí quizá traer a colación que otras sociedades siguen adorando imágenes. Y ahí la religión católica todavía lo hace también, aunque diga que no. Pero en general, en Occidente no se adora imágenes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces, ¿cómo se mira la idolatría en nuestros contextos? Te voy a preguntar eso y empezamos. Súper. Bueno, volvemos. Regresamos en Colisión Radio. Estamos hablando sobre guardándonos de la idolatría. De ese lado, Jairo Namnum. Junto conmigo está Steven Morales desde Guatemala y nos acompaña el pastor Xavier Torrado desde Puerto Rico. Xavier, justamente antes del break estuvimos conversando sobre el pasaje a 1 Corintios que nos habla de huir de la idolatría. Yo quisiera preguntarte, para tratar de cómo podemos nosotros huir de la idolatría, quisiera preguntarte, ¿cómo pasó que nuestra sociedad dejó de estar adorando ídolos o imágenes materiales? Como era constantemente el caso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se mira la idolatría en nuestros días, en nuestros contextos, ya que difícilmente vemos a alguien postrándose ante una estatua hoy? Sí, yo creo que es una pregunta bien interesante porque el tiempo que vivimos es muy distinto, como bien dice, al tiempo que se vivía en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva. Pero ahora mismo vemos la tendencia constantemente de cómo un secularismo de la sociedad a nivel de educación, todo lo que hacemos, esa cosmovisión que le venimos a llamar, que de nuestro lado le llamamos la cosmovisión cristiana, ¿no? Ha venido entonces a percolar, a colarse en todo lo que nosotros hacemos, a tal punto que nosotros perdiendo la visión, perdiendo la visión, la misión de lo que realmente representa ser iglesia, lo que realmente representa a nosotros ser creyentes en este tiempo, hemos visto esa influencia constantemente, cómo ha ido socavando todos los fundamentos y en cierta manera ya llegamos al punto que en nuestra sociedad, por ejemplo en el contexto de Puerto Rico, que puedo hablarlo directamente, es muy parecido quizás a Dominicana, me corrige,
Jairo, en ese sentido, pero ya lo que conocemos y la verdad de la palabra ya no tiene tanta relevancia. Ahora bien, vámonos más a la experiencia. Esa experiencia es sumamente más interesante que conocer esta verdad. Y nos vamos desviando poco a poco, de esa verdad que nos lleva a nosotros entonces a lo que realmente, ¿quién es Dios? Y cuando conocemos a Dios no nos queda otro remedio que realmente adorarle. Porque me recuerdo un libro que hemos estado estudiando, se llama La vida centrada en el Evangelio, y hay un diagrama bien interesante sobre lo que es tener una conciencia de la santidad de Dios y una conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es en la manera que nosotros nos alejamos de ir conociendo quién es Dios, interesarnos por conocer más su carácter, vamos a ver cómo va menguando esa adoración correctamente y vamos a poner esa adoración en cualquier otro ídolo. Entonces, vivimos en una sociedad, un mundo donde el dinero, la modernización en la cual llevamos, nuestros estilos de vida están determinando muchísimo qué realmente y cuáles son nuestros ídolos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de querer conocer el Dios de la palabra. De hecho, cuando Pedro tiene una experiencia hermosa en la pesca milagrosa, regresa, y él no regresa hablando de la gran pesca milagrosa que tuvo. Lo primero que hizo fue reconocer a los pies del maestro: apártate de mí, que yo soy un pecador. Y entonces creo que es una parte fundamental de nosotros, que ya no tenemos personas delante de unas estatuas, pero tenemos los ídolos formándonos en nuestros corazones, con meta, con nuestros hijos, con el deporte, con la seguridad, un sinnúmero de cosas que realmente, aunque no son las mismas, pero vienen a ser los mismos ídolos que vemos en el patrón bíblico desde Génesis en adelante. Steven, ¿y cuál dirías tú que es el ídolo principal de nuestra época? ¿Qué piensas tú que sería el ídolo más común o más adorado en nuestras sociedades en general? Pues es interesante que preguntes eso porque no estoy tan seguro, tal vez tú tienes una respuesta en mente, pero cuando lo pienso yo, no estoy tan seguro de que hay un ídolo en sí que sea mayor que los demás o más visto que los demás. Y podemos usar el ejemplo que acabas de mencionar, de cómo la sociedad dejó de adorar ídolos materiales. Aunque la sociedad en general, todavía hay culturas que adoran estatuas y cosas así. Uh-huh. Pero aunque en general la sociedad ya ha dejado de adorar diositos y figuras así materiales, todavía hay en el corazón humano y en la sociedad todavía hay una presencia de idolatría del materialismo, ¿verdad? Uh-huh. De las cosas materiales, de las cosas físicas. Simplemente ahora ya no es una estatua, sino que son todas las cosas materiales en sí. Entonces no es una simple cosa, un simple objeto, sino que la idolatría es más que eso, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, sí hay maneras en que nosotros expresamos esa idolatría que tal vez yo le diría que es no sé cuál sería la palabra, pero una postura del corazón que está centrado en uno mismo. Yes. Entonces, yo siempre busco mi bien por encima del bien de los demás. Busco mi gloria por encima de la gloria de Dios. Yo quiero salir adelante, más adelante que los demás. A mí me interesa mis bienes, mi familia, mis necesidades, mis deseos, y todo eso se trata del yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en un sentido más general, creo que el ídolo más grande en nuestras vidas es el yo, soy yo mismo, yes. El yoísmo, exacto, exacto. Definitivo. Pues yo pienso igual, creo que el yoísmo es la idolatría generalizada. Lo único que el Señor trata de ese yoísmo más como orgullo, pero también es idolatría, definitivamente lo es. Sí. Sí. Ahora, yo me pregunto si el ídolo más común de nuestros tiempos no sería el dinero. No es la avaricia, el deseo de tener más dinero y poder conseguir más. Si llamamos ídolo a aquellos que nosotros amamos más que otra cosa, aquellos que capturan nuestro pensamiento, aquellos que capturan nuestro corazón, difícilmente en la sociedad latinoamericana tú encuentras un tema que a la gente le importe más que el dinero. Un tema que rompe familias, que rompe matrimonios, que rompe iglesias por el hecho de... y de hecho tenemos altares gigantescos llamados mega iglesias de la prosperidad que están levantados al dinero, donde estos falsos apóstoles profetizan y consiguen dinero
prometiendo más dinero a la gente. Yo creo que por eso es por lo que Pablo nos dice en Colosenses 3:5, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y también le dice a su discípulo amado en 1 Timoteo 6 que la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Entonces yo creo que ese es un asunto del cual nosotros como iglesia y como individuos debemos cuidarnos lo suficiente. Estamos cuidando nuestro corazón del amor al dinero. Y eso es parte de lo que hace tan horrendo el Evangelio de la Prosperidad, que le está ofreciendo a la gente lo mismo que Dios aborrece, amor al dinero. ¿Qué piensas, Xavier? Definitivamente, al final del día, en esa tendencia del dinero, es bien irónico que mientras más tenemos, menos satisfechos nos sentimos. Siempre es más. Hoy tengo $1 millón, mañana quiero $2 millones, mañana quiero $3 millones. Es decir, que es un poco paradójico, ¿no? Que al final del día no nos satisface, pero vamos tras eso. Es como ese típico caricatura de el conejito con una zanahoria al frente persiguiendo la zanahoria, o el perro persiguiendo un tipo de alimento. Así estamos con este ídolo del dinero. Lo perseguimos, pero nunca nos satisface, nunca nos va a satisfacer. Así es. Ahora bien, nos decías, Steven, que hay diferentes ídolos que tienen todos que ver con el amor a mí mismo, que son ídolos de nuestro tiempo. ¿Qué tal la familia? Los hijos, el futuro de los hijos, cómo va a poder... Es más, voy a poder tener hijos, cómo lo debo criar, y se convierte en algo que pensamos todo el tiempo. El ministerio, que mi iglesia tenga más personas. De hecho, creo que eras tú mismo, Steven, que me comentabas de cuán común es el peligro y pecado de hablar de plantación de iglesias de inmediato. ¿Cuánta gente están en tu iglesia? Yo tengo 15. Y la tuya, tengo 16. Sí. Y el Eso es clásico. 17, 18. Eso es clásico. Sin darnos cuenta que es el Señor quien llama y que nuestra identidad no está en que tengamos más personas asistiendo a nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y que el crecimiento no es por número en muchas ocasiones. Sí se refleja un crecimiento, pero cómo está creciendo la iglesia no significa que simplemente está creciendo hacia el lado, también está creciendo en la madurez cristiana. Ahora, teniendo en cuenta que el dinero es el ídolo común de nuestros tiempos y el egoísmo es esta adoración al yo que es tan pecaminoso, ¿cómo yo puedo saber de manera particular cuál es mi ídolo? Jairo, Steven o Xavier o quien sea que nos esté escuchando, Pedro, Juan, María, Marta, ¿cómo yo sé cuál es mi ídolo? ¿Qué preguntas yo puedo hacerme para saber cuál es el ídolo contra el cual yo debo luchar? Bueno, yo creo que partiendo del principio de examinarnos, en Proverbios 4:23 se nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que hay un llamado constante en la palabra, todo lo que has mencionado, los pasajes que has compartido, Jairo, con toda la redundancia, es que hay una necesidad de examinarnos constantemente para nosotros poder identificar estos ídolos. Ahora, tu pregunta en específico, como mencioné en un principio, si le seguimos el trazo a nuestras pasiones, a nuestros afectos, a nuestros anhelos, ¿a dónde nos llevan? Nos pueden llevar a donde, de tal manera que podemos desobedecer, si es necesario. Nos llevan donde vemos que el orín y la polilla corrompen al final del camino. Yo creo que nosotros, haciendo el trazo de todas esas intenciones detrás de esos anhelos buenos presentados, este proyecto, quiero esta meta, perseguir este trabajo. Mira, en el aspecto personal, lo puedo compartir. En una ocasión estaba en una oferta de empleo y realmente cuando me siento con mi esposa a discernir mi corazón, representaba una seguridad para la casa, representaba más dinero para la casa, representaba muchas cosas para la casa, pero al final no era tanto eso, era lo que yo quería obtener después de tener ese trabajo. Y ahí mi esposa jugó un rol importante en las preguntas, pero el mismo espíritu nos va llevando, ¿no? Y a través de la palabra, de que la manera que nosotros seguimos el trazo de todas esas intenciones, debemos ser si al final es una intención que glorifica a Dios primeramente antes que nosotros. Sí. Gracias a Dios por las esposas, ¿cierto? Gracias. Gloria a Él. Sí, creo que es exactamente eso, ¿verdad? Si uno se pone a pensar en aquella cosa que no puede perder o
o no sería feliz sin ello, o esa cosa le da a uno propósito o algún sentir de algún significado profundo. Eso probable, y esa cosa no es Dios. Esa cosa probablemente es un ídolo, ¿verdad? Lo hemos colocado en un lugar, le hemos dado una prioridad en nuestro corazón que no merece y que no debería tener. Sí. Es así de simple, ¿verdad? Sí. Es a lo que atamos nuestra felicidad, nuestro gozo, y a fin de cuentas identidad y gloria también. Si estamos buscando nuestra propia gloria a través de esta cosa, o si estamos disfrutando eso, usándolo, pero para la gloria de Dios, no para la nuestra. Así es. Y yo creo que si prestamos atención, tú vas a poder ya notar cuál es tu ídolo, porque tú lo has estado pensando a lo largo de este programa. Es aquella cosa la cual te da felicidad y sin la cual tú no pudieras vivir feliz. Si eso no es Dios, eso es algo que tú tienes que rendir a los pies del Señor. La bendición es que el versículo 14 que nos dice, de 1 Corintios, que nos dice, amados míos, huyan de la idolatría, está precedido por este 13 que nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean más tentados allá de lo que puedan soportar. Así que si tú eres un radio oyente y estás sintiendo cierto pecado hacia cierto tipo de idolatría, por un lado, recuerda que tu tentación no es totalmente foránea, es común a los hombres. Y por otro lado, recuérdate que el Señor ha permitido que seas tentado de una manera que puedas soportarlo por lo que Él ha hecho en la cruz. Lo que no quisiéramos terminar este programa, Xavier, sin hablar un poquito sobre eso que mencionaste al principio, de reformados. Ustedes tienen recientemente una conferencia tratando un tema muy similar a este. Estamos hablando sobre adoración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y dónde? Pues este año, en noviembre 11 y 12, vamos a estar realizando la segunda conferencia nacional que se llama A Dios sea la gloria, la disciplina de la adoración. Que precisamente va por la línea de la temática que hemos estado discutiendo. Y en esta ocasión estamos presentando esta conferencia Reforma 2 con otra organización que quizá ustedes conocen, se llama Coalición por el Evangelio. Son muy buena gente ellos. Pues estamos presentando esta conferencia. De estos 2 días vamos a tener varios exponentes. El pastor Miguel Núñez va a estar con nosotros. Vamos a tener a Jeff Perswell, Mark Prater y Bob Coughlin, el autor del libro que recientemente Coalición publicó en español, La adoración importa. Y vamos a tener 2 días de conferencias dirigidos en esta temática de la adoración e incluso cómo hay obstáculos en la adoración en ese tema de los ídolos también. Que ese tema lo estará compartiendo el pastor Miguel, ¿cierto? De cómo es correcto. Ese es un tema que a Miguel le apasiona y que me encanta escucharlo hablar de él. Sí, así es. Sí. Estaremos en Puerto Rico, en Caguas, entonces, ya en un par de semanas, primero Dios. Todavía hay tiempo de inscribirse, ¿cierto? Para quienes nos escuchen que están allá. Pero, Xavier, ¿habrá forma de que se grabe, de que se pueda promover por internet? ¿Habrá live stream? Sí, vamos a tener, para las personas que deseen más información, pueden acceder a www.reformados.org. Ahí tiene toda la descripción del itinerario, incluso la información para acceder al registro. Y nosotros vamos a estar haciendo live streaming durante la conferencia. Y luego entonces es muy posible que estemos posteando en YouTube, en nuestro canal de YouTube, todas las conferencias. Pero si tiene la oportunidad de registrarse, participar, claro, le instamos a la gente. Este año tenemos algo bien distinto al año pasado, que es que tenemos unos talleres pre-conferencia, algo que no hemos hecho antes. Así que son 2 días full, completamente. Y estos talleres van dirigidos a pastores y a sus líderes, principalmente aquellos que están en áreas como de adoración o ministerios de adoración en su congregación. Bueno, excelente. Así que si estás en Puerto Rico o pudieras acceder a Puerto Rico, no te pierdas este evento. Entiendo que va a ser una gran bendición del Señor para la iglesia. Y está atento al live stream que podamos publicarlo a través de Coalición por el Evangelio y los próximos talleres también. Xavier, muchísimas gracias por tu tiempo. Steven, gracias por tu tiempo también. A nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que si somos tentados a la idolatría, nuestro Dios es mayor. Y si tenemos cualquier gloria que no sea nuestro Señor, rindámoslos a los pies de la cruz. Porque si hay una cosa que el Señor quiere, es que su pueblo le adora. Amén. Este ha sido el episodio número 26 de Coalición por el Evangelio Radio, guardándonos de la idolatría. Dios les bendiga. Dios les bendiga.